Y ahorita le queremos agradecer a Adriana Urrea que pues la agarramos hoy en la mañana también, que viene llegando ahí a Ecuador. Le queremos agradecer que nos tome la llamada. Adriana, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, hola Alberto, me da mucho gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Qué bueno que pudiste acompañarnos, Adriana, de tu visita a Ecuador. Bienvenida a Momentum, Adriana. Muchas gracias. Pues Adriana, si quieres nada más brevemente para que le puedas comentar a la audiencia los motivos del viaje ahí a Ecuador y ya pasar posteriormente a este encuentro que tuviste con el secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Cambió la postura? ¿Hubo alguna luz en la oscuridad o seguimos en las tinieblas? Muchas gracias. Sí, mira, me da mucho gusto comentarles que hoy me encuentro en Ecuador porque fuimos invitados a participar en un seminario internacional que se llama Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Es un seminario en el que particularmente este año estará centrado a analizar pues las izquierdas en América Latina y la relación con los trabajadores, con los pueblos y pues en este contexto económico. Así que venimos formando parte de la delegación mexicana que participará en este seminario junto con otros compañeros de organizaciones como el Frente Popular Revolucionario, el Partido Comunista Marxista-Leninista de México, en fin, somos varias organizaciones que venimos desde México para participar en este seminario internacional y bueno, pues ellos nos han invitado a exponer el problema de la huelga porque, como les he comentado en otros momentos, algo que llama poderosamente la atención fuera del país es que como estando en un gobierno que se dice de izquierda, democrático, progresista, tenemos un conflicto tan amplio dentro del mismo gobierno como la huelga de Notimex. Es por eso que nos han invitado a estar en este evento y bueno, al rato tendremos incluso algunas entrevistas con medios aquí. Estamos en la ciudad de Quito, que por cierto también luego hay muchos cuestionamientos sobre quién paga los viajes y toda esta cuestión si estamos en huelga. Debo decirles que pues este viaje fue financiado por los propios organizadores del seminario. De hecho, ahorita me encuentro en la casa de una profesora de la universidad aquí que me ha dado hospedaje, me ha recibido en su casa para poder estar en este seminario. Pues no hay nada extraordinario, ni mucho menos, simplemente se llama solidaridad entre organizaciones y esto es lo que nos ha hecho venir aquí. Ya estaremos platicando, como les decía, analizando la situación que estamos viviendo hoy en México y exponiendo pues las diferentes problemáticas que venimos enfrentando en nuestro país. Y bueno, sobre la reunión con el secretario, la verdad es que fue muy sorpresiva. Debo decir que recordemos que la Secretaría de Gobernación nos había dado este pues ultimátum también de que si no nos liquidábamos, pues nos podíamos quedar el resto del sexenio. Debo decir algo súper importante. El secretario Adán Augusto no nos había querido recibir. Yo no me había reunido con el secretario Adán Augusto desde que él asumió el cargo el año pasado. Solo habíamos mantenido comunicación con sus titulares de unidad, el titular de la unidad de gobierno, el titular de normatividad y medios, y ellos eran los que nos decían que mantenían esta comunicación con el secretario Dan Augusto sobre el tema de Notimex y que bueno, pues esto era el planteamiento que llevaban a cabo. Nosotros buscamos antes por mil maneras que reunirnos con el secretario, incluso a través de una reunión que hubo con el subsecretario Alejandro Encinas, pedimos este encuentro, en fin, buscamos diferentes maneras, pero el secretario no nos recibía argumentando la agenda que tenía. ¿Qué hizo la diferencia? Bueno, recordemos que la semana pasada, con motivo de los 900 días de huelga, llevamos a cabo una movilización en Palacio Nacional y derivado de esta manifestación pudimos ser atendidos por Leticia Ramírez, que hasta ese momento pues era la directora de Atención Ciudadana, ahora nueva secretaria de Educación Pública, pero en ese momento Leti nos recibió. Eh,
Y bueno, planteamos esta necesidad de que el presidente, de hecho nosotros pedimos audiencia con el señor presidente para que atendiera este tema por los 900 días y bueno, nos recibió Leti asegurándonos que iba a ver el tema con el señor presidente para ver cuál era la vía o cuál era la instrucción que daba después de saber el tema. Derivado de esto es que el presidente le ordena, ahora sí directamente, al secretario Dan Augusto que nos atienda y que reciba para poder dar una solución al conflicto. Esto fue que directamente la presidencia nos organizaron esta reunión con el secretario el jueves pasado a las 9 de la mañana y pues la verdad es que, contrario a lo que habíamos venido observando desde la Secretaría, hubo una apertura muy diferente, hubo un diálogo muy distinto con el señor secretario directamente. De nuevo, es la primera vez que yo me reúno con él y la verdad es que mostró una actitud de mucha apertura, de conocer, de querer saber el tema, que esto es algo que no entendemos, porque nosotros con sus funcionarios le habíamos entregado toda la información del conflicto, les entregamos 27 carpetas digitales con información, con documentación, con pruebas. Le entregamos otra carpeta similar, física, documentos, demandas. Y resulta que el secretario me dice, pues no estoy muy enterado del tema, solo sé que está el conflicto y no sabemos. Entonces, quiere decir claramente, nos confirma que su equipo no tenía esta comunicación, tenían como esta instrucción de detener el tema simplemente sin que llegara a donde tenía que llegar, pero afortunadamente pues hemos logrado establecer esta relación, tuvimos un diálogo pues franco, ¿no? En términos de lo que ha representado esta huelga, quedamos incluso, o el compromiso fue mantener una comunicación permanente. Él me ha pedido alguna información que le gustaría revisar a detalle. Se ha comprometido a establecer comunicación con diferentes funcionarios para ver el estatus de la huelga. ¿A quién me refiero? Pues mantener comunicación con la secretaria Luisa María Alcalde, en fin, para saber cómo está la situación y bueno, pues de nuevo se comprometió a tener una comunicación permanente. Nosotros acordamos volvernos a comunicar la próxima semana una vez que yo le haga llegar la información que me ha requerido. Muy puntual sobre temas que se han venido denunciando. Y bueno, pues esperamos realmente que esto pues vaya caminando. Creo que estamos en un momento importante, no solo para el conflicto, sino para pues de mucha definición, ¿no? En temas en el país y creo que podría abrirse una puerta para este conflicto que se sigue alargando sin ninguna razón, sin ninguna justificación y creo que ahora es algo que se comienza a ver desde la propia presidencia, desde la propia Secretaría de Gobernación y pues confiamos en que realmente este diálogo ya que se abrió con el secretario nos pueda llevar a transitar por una vía de salida. En esta conversación que tuviste con el secretario de Gobernación, Adriana, a ver, digo, evidentemente que esto que te dijo de que no sabía del tema, a mí me sorprende porque si hay alguien que está obligado a saber de todos los temas y de saber quién cruza la puerta de su despacho es el secretario de Gobernación. Y es poco difícil de creerlo. Bueno, lo podrías haber pensado en un secretario de Gobernación, no sé, de Peña Nieto o del anterior presidente, pues que sí, pobrecitos, ¿no? Pero de una persona con el colmillo político que tiene el actual secretario de Gobernación, está medio complicado. Pero bueno, más allá de las interpretaciones, de la retórica que pudo haber utilizado, en esta plática hubo alguna expectativa mayor a que el conflicto finalmente se pueda resolver. ¿Hay disposición de que se enderecen las cosas en Notimex y de que se llegue a una salida que la única que yo veo, y es mi opinión por supuesto, es que se cumpla con la ley y sean ustedes regresados a sus labores? ¿Hay algo que te haga a ti sentir optimismo, esperanza de que efectivamente ahora sí puede ser que la comunicación sea más directa con el presidente López Obrador? Porque el secretario de Gobernación, su carta principal
de presentación es que él es la voz de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Sí, justo eso es lo que a nosotros nos da pues una esperanza, la verdad, de que realmente el presidente conozca la realidad del conflicto. Eh, Mire, yo por todo este trabajo y esta comunicación que hemos mantenido con la Secretaría de Gobernación, definitivamente el secretario sabía del conflicto, sin embargo, no se había querido meter al tema. ¿Por qué? Porque era un asunto que estaba en manos o que se le había encargado a Jesús Ramírez resolver. Y por tanto, él no estaba, pues estaba así como de contenido, ¿no? Sí creo, por lo que nos han hecho saber al interior de la propia Secretaría de Gobernación, que pues al final los funcionarios que están en los niveles menores están como para contener los temas y solo aquellos temas que eran específicamente solicitados por el presidente eran los que atendía el secretario. Por eso es que ahora que esta cuestión viene desde la presidencia es que nos recibe. Por eso no se me hace alejado tampoco que sí supiera de la huelga, que sí supiera lo complejo que está, pero que no conociera, digamos, detalles finos, que al final algo de lo que pudimos platicar y que creo que nos va a ayudar muchísimo, algo que nosotros hemos venido siempre demostrando es que cuando llegamos con una autoridad nueva o con un funcionario nuevo, pues siempre tenemos todo el respaldo jurídico, todas las pruebas, todos los elementos y al final siempre tenemos una contraparte que nos responde. Entonces creo que esto va a ser muy importante cómo se dé en este diálogo con el secretario. De hecho, vamos a trabajar, como les comentaba, en esta retroalimentación para poderlo hacer. Digo, para nosotros fue un gran elemento que el secretario nos escuchara. Debo decir que a diferencia de otras experiencias que he escuchado de otras organizaciones que han tenido oportunidad de platicar con él, en donde a lo mejor los tiempos son más acortados o no hay tanta comunicación, sí creo, sí percibí una apertura de su parte, sí percibo una disposición para revisar el conflicto y para atenderlo. Entonces, desde nuestro punto de vista, es si ya hubo una instrucción o una solicitud directa de la presidencia para que él pueda atender el tema, entonces creo que en ese sentido sí lo estaría atendiendo, porque además la realidad es que además del costo económico que esto pueda tener, estás teniendo un costo ya político muy importante, no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, creo que esta es una consideración que también estarán tomando en cuenta para poder dar una salida al conflicto. De nuevo, creo que se abre una puerta. Señor secretario conozca de primera mano el conflicto, está dispuesto a hacerlo, es lo que me ha hecho saber y pues la verdad es que yo lo noté muy receptivo y bueno, pues nos quedamos con esta idea en que vamos a mantener esta comunicación. Me ha pedido que yo me comunique con él la próxima semana bueno, esta semana iba a andar de gira, entonces me dijo, esta semana no es posible, la siguiente semana nos comunicamos, platicamos, revisamos y vamos a continuar. Entonces, al final están todos los elementos para ello, era necesario para nosotros que se nos abriera un diálogo, que tuviéramos a alguien del otro lado que nos escuchara y que supiera realmente cómo estaba el asunto. Hoy estamos teniendo a esta persona que nos está escuchando, que tiene esta voluntad, a partir de nuevo de que viene desde el propio presidente el atender el tema y pues confiamos en que realmente pueda salir algo positivo de ello, ¿no? Ya, pues gracias Adriana Urrea. Pues sí, son pues 4 años después de que llegó el presidente, pues uno esperaría que el secretario de Gobernación lo último que dijera es, pues yo no sé del tema, es una barbaridad por donde se le quiera ver, pero bueno, pues así fue. Como lo dice, ustedes tienen una expectativa de que finalmente se vaya a abrir una ventana. Ya veremos qué es lo que sucede ahí, Adriana. Por lo pronto, me gustaría también saber, bueno, ya cuántos días se están cumpliendo. Hace
escasos días habían llegado a 900 días de huelga. ¿Y cuál es la condición que tienen las compañeras de la huelga, los compañeros? Porque, mire, se dice fácil, pero más de 900 días de huelga, pues tiene muchísimas implicaciones para la gente y uno sigue diciendo, pues, ¿qué pasa con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje? Hay también juicios ahí metidos y tendría ya que dar un fallo la Junta de Conciliación. ¿Qué ha pasado con esa parte, Adriana? Sí, pues hoy justo estamos cumpliendo 908 días ya. El próximo 21 cumplimos formalmente los 2 años y 6 meses en huelga. Y sí, ha sido un periodo muy retador para cada uno de nosotros. Ustedes saben que la gran mayoría seguimos sin tener un ingreso. Algunos de mis compañeros, que son los menos, han podido tener un empleo. Y esto pues también ha mermado en la participación de las guardias, ¿no? Hay un desgaste, evidentemente, de los compañeros que están permanentemente en campamentos, pues porque se tienen que cubrir. Recordemos que seguimos en campamentos las 24 horas del día y son 4 campamentos que están en la calle. Obviamente la cuestión, y no seguimos, seguimos enfrentando situaciones de COVID, afortunadamente ya no en situaciones graves y desde hace mucho no hemos tenido el fallecimiento de ningún familiar directo, pero seguimos enfrentando estas condiciones que ya de por sí enfermarte de COVID, aunque sea leve, pues implica compra de medicamentos, ¿no? Tratamientos y demás, que pues ante una situación de no tener un recurso, pues se complica. Creo que algo súper importante por el que nos hemos mantenido tan firmes en esta lucha es porque no solo estamos involucrados las y los trabajadores eh, de Notimex, sino estamos involucradas todas las familias. Las parejas, los hijos, que a veces incluso cuando uno ya dice, bueno, es que esto ya es mucho, a veces incluso viene el impulso de la propia familia de decir, no, pues ya estuvieron tanto tiempo ahí, pues ahora se aguantan, pues si ya aguantamos este tiempo, pues ahora se aguantan, ¿no? Platicábamos justo hace unos días con una compañera que cuando yo le platiqué a mi mamá esta cuestión de que nos querían hacer que nos liquidáramos, o sea, estuvo indignadísima y lo mismo que su mamá me decía, mi mamá también estuvo indignadísima que cómo íbamos a permitir esto y no es justo. Entonces, esto nos permite al final, y los hijos también, ¿no? Esos son partes súper importantes. Los hijos de muchos compañeros están súper comprometidos con el movimiento y es de no, y síguele, porque también estamos dejando a generaciones. Y estoy hablando de niños pequeños de 11, 12, 13 años hasta los más adultos, ¿no? Que están comprometidos con la huelga y eso nos mantiene pues para continuar. Claramente hay una situación de desgaste, una cuestión complicada en términos económicos, pero pues justo el pensamiento es generalizado. Creo que ya hemos pasado lo más complicado en términos de pandemia, de crisis, ya ahorita muchos hemos encontrado como la manera de ver cómo ir librando esto. Y lo importante también es que ha crecido muchísimo la solidaridad internacional. Déjenme decirles que hemos tenido contacto pues con el sindicato Unifor de Canadá, también en Estados Unidos hemos tenido alianzas con otros sindicatos y nos han hecho llegar también recursos económicos, lo cual pues eso nos da aliento para poder continuar manteniendo los campamentos y eventualidades que vamos surgiendo. Claramente pues hay situaciones que de repente, oye, necesito, me atoré con algún pago o me está costando llegar para pagar la renta. Entonces, tratamos de encontrar la manera de poder ayudar a los compañeros en ese sentido. Y bueno, pues sigue el ánimo firme. Sí es complicado, no lo negamos, pero sigue el ánimo firme con la esperanza de llegar a un acuerdo satisfactorio en términos de ley. Y en ese camino, digo, además de que se ha abierto este diálogo con el secretario, que tenemos esperanza, por supuesto, pues seguimos esperando el tema de la imputabilidad, que era lo segundo que me preguntaba Ernesto.
que ha quedado ahí. Seguimos esperando que se destrabe el tema en tribunales, porque recordemos que ganamos el amparo para que la Junta pueda emitir la resolución finalmente y tener la solución jurídica a la huelga, pero la empresa Notimex metió un recurso de revisión que sigue atorado por pues las mañas que ha tenido la dirección en todo este tiempo para seguir tratando los asuntos. Está todavía en tribunales. Necesitamos que se destrabe esta cuestión de la revisión de amparo para poder tener firme ese amparo y que entonces ya tengamos la resolución. Creo que en ese sentido incluso las autoridades también están esperando esa resolución para poder emitir pues ya el fallo definitivo sobre la huelga en términos jurídicos, y de ahí pues tendríamos ya que dar cumplimiento. Hay plazos, de hecho esta semana, si no me equivoco, se estarían cumpliendo audiencias en relación a ese amparo. Entonces espero que en los próximos días los abogados nos puedan dar como detalle de qué ha pasado en esta situación. Pero bueno, al final hay plazos específicos que se tienen que cumplir y que esperamos que eventualmente también salga esta resolución. Sí. Perdón, Adriana, es que tengo el micrófono apagado por cualquier eventualidad. Hay, como siempre, mucha polémica cada vez que abordamos el tema de la huelga en Notimex. Hay muchos, a ver, pues lo voy a llamar por su nombre, pues hay personas o grupos o robots, o como le quiera uno llamar, que pues andan siguiendo cada una de las menciones que hay en programas, sobre todo en redes sociales, en internet, en espacios como este, pues para ir y hacer los comentarios pues, para los cuales son contratados. Pero hay algunos otros que son personas de carne y hueso y que tienen pues una legítima inquietud respecto al papel de los sindicatos en México. Los sindicatos tienen mala fama en México, hay que decirlo de esa manera, Adriana, pues, Sí. ni modo, y te lo digo yo, que fui secretario general del sindicato de la jornada, inclusive que es uno de los sindicatos más independientes y más luchones de México, y con todo y eso, no, hombre, ¿qué te cuento? Dime. Para recordar un poco por qué es importante la solidaridad internacional y el que estés ahora tú presentando el caso, por ejemplo, en un encuentro como es el que tienes, participas en Ecuador y en otros foros internacionales, y por qué es importante que se conozca la situación de Notimex en otras partes del mundo, porque créame, en la situación del sindicalismo en México es distinta a la que existe en otros lugares, como puede ser, no le pongo Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en Canadá, inclusive en Sudamérica, donde ahí la solidaridad gremial es algo fundamental y no es motivo de cuestionamientos como lo es aquí. ¿Por qué es importante el que se conozca este caso? ¿De qué puede servir para que un problema, como alguien decía en el chat, Adriana, que puede parecer sencillo, y lo es, nada más con que se cumpla con la ley, se resuelve? Porque es importante que se tenga este respaldo, este apoyo, esta mirada internacional. ¿Crees tú que puede ayudar a acelerar un poco el destrabar este entuerto, este problema tan grave que se encuentra en los trabajadores de Notimex? Sí, definitivamente es súper importante la solidaridad internacional. Bueno, partamos de que coincido completamente que los sindicatos tienen una muy mala imagen, y creo que es uno de los grandes pendientes y retos que tenemos las organizaciones sindicales, que no es de gratis, pues claramente en organizaciones sindicales se han hecho mal los manejos, ¿no? O sea, nosotros tuvimos el claro ejemplo, el secretario que estaba antes huyó sin defendernos, nos dejó y se llevó todo el dinero de los trabajadores. Entonces tuvimos que salir al quite quienes no sabíamos nada, porque simplemente estábamos siendo vulnerados y teníamos que hacer, pues defendernos. Entonces nos tuvimos que aventar al ruedo así. Y eso ha pasado en mucho tiempo. Recordar que un sindicato es la organización de trabajadores para su propia defensa o para buscar mejores condiciones. Si un sindicato no cumple con esos principios, entonces no está siendo un buen sindicato, y es obligación de nosotros como trabajadores exigirlo. Eh, Creo que habemos muchas organizaciones que estamos tratando de regresar ese sentido al sindicalismo en México. Hay mucho, es un sistema muy
pues que tiene muy malas prácticas de mucho tiempo, pero no es imposible y creo que estamos en momento para poder retomar. Además, debo decir que y recordar que de los trabajadores en México, solo un 10% estaría en sindicatos o una organización colectiva, digamos, y menos, y en una menor proporción realmente en sindicatos democráticos o que realmente buscan o velan por los intereses de los trabajadores. Entonces es un reto muy importante porque justo como decías, Alberto, en otros países como los europeos o los canadienses también, o sea, un sindicato se respeta, ¿no? Porque realmente hay un trabajo que corresponde a estas organizaciones. Son organizaciones de trabajadores que realmente cumplen con este objetivo de buscar mejores condiciones y defender a los trabajadores. Pero aquí parecía que hoy en México tratar de organizarse para defender a un trabajador o buscar mejores condiciones para los trabajadores, pues está penado, o sea, te tratan como delincuente y creen que no es necesario cuando tendría que ser una realidad diferente. En este escenario, hoy, ante esta situación, pues un sindicato y un movimiento no pueden avanzar solos porque requiere de mucho, pues, eh, son los enlaces, son el acompañamiento que te da. Nosotros no podríamos haber mantenido una huelga sin la solidaridad de las organizaciones que desde el primer momento, como yo les digo, estallamos una huelga con lo que traíamos en el bolsillo y algunos ni siquiera ya ni la quincena alcanzamos. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer para tener campamentos, carpas, mantenernos? Claramente vinieron organizaciones a arroparnos porque eso es parte también del trabajo colectivo y del trabajo de las organizaciones. Así como dentro de una empresa los trabajadores se juntan para ayudarse y tener mejores condiciones y defenderse, pues un sindicato solo no puede hacerlo y necesita de otros sindicatos para seguir caminando y ser más fuertes. Ahora, en México hemos logrado esta gran solidaridad de estas organizaciones, pero no tenemos respuesta de las autoridades o no habíamos tenido respuesta hasta ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que tuvimos que recurrir a estas organizaciones hermanas fuera del mundo, no digo, perdón, alrededor del mundo, fuera de México, para poder sumar más fuerza como sindicato y como movimiento y que nos escuchen. Uno de los, ¿por qué es importante concretamente? Porque uno de los temas que más importa al gobierno mexicano y sobre todo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es tener una buena imagen del gobierno mexicano fuera del país. Entonces, cuando vienen estas exigencias de fuera, en donde se están haciendo señalamientos de por qué no se resuelve una huelga, esto ayuda a generar presión para las autoridades para que nos volteen a ver y eventualmente a resolver un conflicto. Hoy que estoy aquí en Ecuador y que he estado en los otros espacios, la gran sorpresa de las organizaciones internacionales es cómo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un gobierno de izquierda, que es un gobierno progresista, hay una huelga de trabajadores del Estado, hay una huelga en la agencia de noticias en un medio público, o sea, eso no se entiende. ¿Por qué? Porque hay una imagen completamente diferente de que el gobierno está haciendo bien las cosas. Entonces, cuando conocen esta situación de la realidad que nosotros estamos viviendo, les sorprende mucho y además para muchos es indignante. Cuando yo les he platicado toda la persecución que viene desde la dirección de Notimex, cuando sacan estos videitos en donde me ponen tras las rejas y todo, es de verdad de muchísima indignación para muchos compañeros de otras organizaciones que no dan crédito que estas situaciones se estén presentando en México. Entonces, lo único que ha generado es quererse sumar a esta huelga y desde sus trincheras, desde sus países, hacer llamados al gobierno mexicano para resolver el conflicto. Y de nuevo, aquí nos ha costado mucho trabajo que nos abran la puerta, pero como en el extranjero, pues es un tema muy importante para el gobierno mexicano, pues de ahí creemos que venga de que de esa manera nos puede ayudar. Además de que ellos tienen también otro tipo de enlaces con las organizaciones internacionales y déjenme decirles, nosotros hemos metido desde el año 2020 una queja ante la Organización Internacional del Trabajo por la huelga, pero ha sido muy lenta la respuesta.
metimos otro oficio desde aquí en México, pero la semana pasada un compañero de una organización brasileña que tiene presencia en Ginebra, Suiza, en donde está la sede oficial de la OIT, nos hizo favor de entregar un oficio del Subnotimex para que se revise nuestra queja de la OIT. Ese oficio fue entregado en las oficinas, fue recibido. Entonces tenemos la certeza de que los oficios y todas nuestras denuncias y nuestras demandas están llegando directamente a las organizaciones porque ellos tienen presencia ahí o porque conocen y tienen los enlaces directos. Entonces, esa es la importancia de tener estos apoyos internacionales. El conflicto en sí, porque además es una demanda, el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto al derecho a huelga, el respeto a las leyes, es una demanda internacional. Es una demanda que se tiene en todos los países y que lo único que se está buscando con esta gran red que tenemos en México es que realmente se alce la voz, porque al final, como lo he dicho en otros momentos, este conflicto no solo beneficia a las y los trabajadores de Notimex, sino en beneficio de toda la clase trabajadora del país y en este caso del mundo también porque se sienta un referente. Hay países en donde su huelga más larga ha durado 3 meses. Aquí llevamos una huelga de 2 años y medio y es algo realmente que está sentando un precedente histórico en muchas partes del mundo y por eso es que de ahí viene la solidaridad de muchas organizaciones internacionales. Ya, pues gracias Adriana Urrea. Mire, ya nada más déjeme para cerrar, señalarle frente a los comentarios que han hecho algunas personas, tal vez quienes no les tocó ver en algunos otros programas anteriores, cuando dicen que solo entrevistamos a una de las partes. No, hemos solicitado entrevista precisamente con San Juana Martínez, calculo que unas 20 ocasiones, 25. Le hemos ofrecido entregarle las preguntas y respetar el guión, es decir, no meter una pregunta adicional independientemente de lo que ella responda, sino enviándole las preguntas. Hemos solicitado entrevista, simple y llanamente, pues nunca nos la ha querido dar. Eh, Se filtraron también como pues algunos de estas personas que se les identificaba muchísimo, pues aviadores, o esquiroles, esos que estaban cobrando, que están en las redes sociales, en Twitter y en otras redes, pues que se ponían como defensores de San Juana Martínez, férreos y que se organizaban ataques contra quienes hacíamos críticas a la dirección de San Juana Martínez, pues se nos venían así hordas de redes sociales, bots atacándonos, algunos que se presentaban como disque académicos o periodistas, y en realidad pues eran esquiroles que terminaban ahí cobrando y trabajando para San Juana Martínez. eh, Llevan los 42 laudos que presentó precisamente los amparos que presentó los trabajadores y trabajadoras del Sudnotimex, todos los ganaron. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le dio todos los casos los ganaron. El planteamiento que hemos hecho y que lo seguimos haciendo, alguien preguntaba por qué no nos metemos a investigar a fondo. Ya lo hicimos y lo hemos presentado en diversos programas. Tuvimos también entrevistas en algún momento con la exdirectora del área jurídica de Notimex, una persona que entró con San Juana Martínez, que San Juana Martínez la invitó, es decir, no sindicalizada, todos los trabajadores no sindicalizados que trajo San Juana Martínez y que todos fueron expulsados porque no aceptaron lo que les pedía a San Juana, de asuntos bastante ilegales y de golpetear, pues no se prestaron a eso, pues todos fueron corridos e incluso unos le siguen haciendo campañas, unos fueron asediados fuertemente, tuvieron algunos que irse a vivir fuera del país, como Manuel Ortiz, que era el director del área internacional ahí en Notimex, pues fue también corrido. Hemos planteado, por ejemplo, en los exdirectores de Notimex, Héctor Villarreal Ordóñez, que estuvo de 2011
a 2012, o Alejandro Ramos Esquivel, que fue el director de Notimex, que estuvo de 2013 a 2018. ¿Por qué no les han hecho una auditoría? ¿Por qué no se han levantado una investigación de esa gestión, por ejemplo, del último director, que fue Alejandro Ramos Esquivel, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no se ha actuado en contra del líder sindical del Sud Notimex, Conrado García? Las propias trabajadoras y trabajadores del Sud Notimex ya levantaron una demanda contra él, y San Juana Martínez y la dirección de Notimex, pues simple y llanamente ni siquiera hablan de estos personajes. Pues qué es lo que sucede ahí, por qué tanto encubrimiento, pues es todo un misterio. Se sabe porque el presidente de la República lo dijo en una mañanera, de su buena relación con San Juana Martínez, de cómo en algún año, en 2006, 2007, 2008, que había sido acosado el hoy presidente López Obrador, cuando era contendiente. Pues bueno, pues recibió todo tipo de presiones, y ahí develó también por qué tiene una buena relación y vínculo con la directora San Juana Martínez. Nos parece que tienen que separarse los asuntos. Una cosa es la amistad y la buena relación, y otra cosa es flagrantes violaciones, no solamente a derechos humanos, sino a derechos colectivos de los trabajadores. Y no solamente a eso, ¿por qué la directora y todos los empleados de confianza de Notimex siguen cobrando? Si está en huelga, por ley no podrían cobrar, y siguen cobrando, y mientras las trabajadoras y los trabajadores que llevan más de 2 años en la calle, ahí en las banquetas, siguen en la calle, siguen sin cobrar, y la directora San Juana Martínez y toda una bola de lambiscones ahí que se fueron incorporando. San Juana iba incorporando a quienes la defendían en redes sociales, hasta periodistas ahí, lambiscones, que han estado defendiendo a San Juana Martínez y no se han atrevido a hacer una sola crítica. ¿Por qué se ha permitido estos niveles de corrupción dentro de la actual administración de Notimex? Pues sigue siendo un misterio. ¿Por qué no se atreve a dar la cara a la directora San Juana Martínez? ¿Por qué no nos da una entrevista aquí en Momentum, y que le podemos enviar todas las preguntas para que responda? Pues simple y llanamente no lo hace. Quiere mandarnos al subdirector, que nos mande al subdirector, pero pues que den la cara, y simple y llanamente nada más andan escondidos, eso sí, cobrando quincenalmente su chequezote. Pues San Juana Martínez, con un sueldo bruto de 138,000 pesos mensuales, el sueldo bruto de la directora de Notimex, ese sí no lo perdona. En fin, pues son de las preguntas que seguimos sin respuesta. Adriana Urrea, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada ahí hasta Ecuador. Gracias, gracias. Y ahí seguimos al habla. Adriana, no sé, Alberto, si tenías algo nada más que comentar ahí. No, nada más recordar que este es un conflicto donde el punto básico que, por el cual tenemos estas conversaciones y que ha generado tanta polémica es que hay una funcionaria pública, San Juana Martínez, que es funcionaria pública, que está violando la ley, se resiste a cumplir con la ley, y eso tiene una implicación judicial que tendrá que desahogarse en su momento. ¿Y por qué lo hace? Pues porque cuenta con la protección de quién. Habrá que revisarlo. El presidente López Obrador, por supuesto, que yo no sé si el presidente esté enterado que sus órdenes, porque lo que él ha dicho de que se resuelve el conflicto, no ha sido atendido, es decir, que una funcionaria subordinada suya lo está desobedeciendo abiertamente. Bueno, pues este es una de las partes de la realidad que ocurre ahí en la agencia informativa Notimex. Y no hay vuelta de hoja. Simple y sencillamente lo que piden los compañeros trabajadores es que se cumpla con la ley. Ya ganaron los laudos. Lo único que tiene que haber, los laudos de la Junta Laboral, lo único que tiene que haber es que se ejecuten y que se cumpla con la ley, y ya, punto, se acabó el problema, no se pide nada más allá.
Ya habrá tiempo también, y eso tendrá que ver a la cuenta de quién se va a cargar un hecho que de veras ha pasado como que de noche, y es bien sencillo. Hay una agencia informativa, que depende del gobierno federal, del Estado mexicano, que es una de entidad pública que se financia con recursos públicos, que ha utilizado los recursos. Se le asigna presupuesto estos 2 años y se ha utilizado por completo. Y una muy buena parte de ese dinero que ya se gastó y que no sabemos en qué se gastó, era para pagar los sueldos de los trabajadores que no lo han cobrado porque están en huelga. ¿En dónde está ese dinero? ¿En los bolsillos de quién? ¿En las cuentas bancarias de quién están ese dinero que son recursos públicos? Eso también se requiere de una explicación. Y ya la Auditoría Superior de la Federación ya debería, por lo menos ya en este ejercicio de este año, debería emitir alguna resolución sobre esto, el destino de esos recursos. Porque es un dinero que se envía, que está etiquetado, que es para la nómina de una persona en específico de carne y hueso, y tiene que haber una firmita allí, por lo menos, que sea electrónica, de que se recibió ese dinero. Y si los trabajadores no lo han cobrado, entonces ¿quién? ¿Quién está cobrando el dinero de Notimex? Y eso es esta es una determinación, algo que tendrá que explicar la responsable de esa entidad administrativa que se llama San Juana Martínez. Y eso es una violación, una presunta violación a la ley, y es una presunta irregularidad fiscal administrativa que las leyes dicen que se castiga penalmente. Y habrá que ver en su momento si existe alguna responsabilidad judicial, porque no es nada más un capricho de San Juana Martínez de no querer cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque se siente protegida, no. También ahí hay una responsabilidad judicial que tendrá que desahogarse en su momento. En fin, ese es un tema que es muy polémico, Adriana. Ya seguiremos hablando de él. Gracias. Sí, ya nos Claro colgamos, que sí. parecíamos nosotros los entrevistados, Adriana, tú disculpas. No, Bueno, les agradezco como siempre el espacio que nos dan y muchas gracias y con mucho gusto estoy aquí cuando sea necesario. Gracias. hasta pronto, Adriana. Hasta luego, Adriana.